Le agradezco que nos tome la llamada en esta mañana de arranque de semana. Santiago Krill Miranda, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, PRAM, PRI y PRD, y quien, pues según habían anunciado, dejaría hoy la presidencia de la Cámara Federal de Diputados. Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, David Mejía. Pues en primer lugar, un saludo a ti y a todos quienes habitan en Baja California. Me da mucho gusto ponerme en contacto con ustedes en este inicio de semana. Pues un gusto volverlo a saludar, Santiago. Pues sí deja hoy la presidencia de la Cámara de Diputados. Exactamente, a la 1:30 he convocado a sesión de mesa directiva, donde voy a presentar mi renuncia y a la vez la licencia a la Diputación. Quiero dedicarme de tiempo completo al Frente Amplio por México y lo quiero hacer por las próximas 42 semanas. En consecuencia, voy a poderlo hacer hoy a partir de las 2:30 de la tarde. Había comentado que pondría, pues digamos, algunas condiciones o requisitos para este paso, Santiago. Por ejemplo, ¿en manos de quién quedaría? ¿Hubo acuerdos al respecto? Sí, hubo un acuerdo muy claro con Morena y su coalición para que siguiera una encargada del despacho, una vicepresidenta que es Noemí Luna, panista, una mujer preparada, valiente, que tiene mucha experiencia en las cuestiones parlamentarias. Entonces en mejores manos no podría quedar la Cámara de Diputados. Y por otra parte, pues esto me permite Sí, claro. ya tomar pues todo el tiempo que sea necesario para seguir en este proceso y después para seguir trabajando para fortalecer el Frente Amplio por México. Estoy muy contento de mi decisión, es una decisión tomada, es una decisión además que me entusiasma y que quiero dedicarle todo lo que soy y todo lo que tengo. Ahora, finalmente, por lo que entiendo, pero usted me lo aclarará, Santiago, lo deja con este fin que usted nos acaba de explicar, porque desde el punto de vista jurídico no habría impedimento si hubiera decidido continuar. Es correcto, David. Ya el propio tribunal inclusive lo resolvió. Morena impugnó que continuáramos en nuestros cargos. El tribunal resolvió que podíamos hacerlo, podíamos quedarnos en nuestros cargos, pero a mí no me parece correcto hacerlo porque es tal el tiempo que nos demanda ya en esta etapa el Frente Amplio por México, que me parece correcto porque no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Eso sería pues muy inconveniente y muy irresponsable de mi parte hacerlo, aunque la ley lo permita y aunque el tribunal lo haya ratificado. Muy bien, le quiero preguntar, por supuesto, de las aspiraciones y de lo que viene con el Frente Amplio, pero antes de ello creo que hubo un tema muy importante que usted trató antes de anunciar que dejaba siempre sí la presidencia de la Cámara de Diputados y que tiene que ver con este llamado a la Corte para el tema del CONACYT. Por favor, Santiago, platícanos por qué este pronunciamiento y por qué lo considera importante. Bueno, pues en primer lugar es una facultad que solamente tiene el presidente de la Cámara de Diputados y esa facultad consiste en lo siguiente, David. Cuando el presidente de la Cámara considera que un asunto es de interés general, pero además es de urgencia, tiene el derecho de, mediante una solicitud, formularle a la Corte el planteamiento de que ese tema, ese asunto en lo particular, se trate con extrema urgencia. Esta solicitud llegó a la Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia aceptó el sentido de urgencia que tiene la conformación del INAI, que es nuestro Instituto de Transparencia, que hoy está inoperante. ¿Y por qué está inoperante? Porque no se han nombrado y sustituido las vacantes que hoy existen en el instituto. Y sin esas vacantes, pues no puede operar el Instituto de Transparencia, el INAI. Y a mí, pues me parece, en primer lugar, que es de interés nacional. ¿Por qué lo es? Es porque todos tenemos el derecho constitucional y además un derecho humano de poder tener acceso a la información del gobierno. Y segundo, porque todos deseamos que nuestros datos
personales, nuestro domicilio y todo aquello que es propio de cada uno de nosotros, pues no ande circulando por todo el país o no circule en manera que no queramos que circule. Y por eso pensé que era en primer lugar de interés general y en segundo que era de urgencia porque es una función constitucional que está obstruida. La función de transparencia del gobierno y de que podamos tener acceso a la información es un derecho humano y que nuestros datos personales estén bien resguardados es un derecho humano, está en el artículo 6º de nuestra Constitución y por eso tomé esta determinación. Y lo que realmente fue muy satisfactorio, y por eso lo reconozco, que la Suprema Corte de Justicia actuó de inmediato y está por terminar ya de decidir si el Instituto de Transparencia puede operar con el número de integrantes que hoy tiene. Y por integrantes quiero decir su cuerpo colegiado, su cuerpo, su consejo, quien dirige al Instituto de Transparencia. Sin duda, todos estos temas muy importantes para nuestro país y en abono al tiempo, Santiago, pues irnos al tema del Frente Amplio, sus aspiraciones, ¿por qué dar este salto? Digo, finalmente, pues ya comenzó esta parte del proceso para ir recortando la cantidad de aspirantes de la oposición a la presidencia de México, pero en particular las aspiraciones en esta etapa de la historia de nuestro país, bastante complicado, en México bastante dividido, y aventarse este número, pues finalmente tiene que ver, me imagino, también con situaciones de esta naturaleza. Bueno, pues precisamente en esas razones radican mis motivos para buscar ser el coordinador del Frente Amplio por México. ¿Por qué? Porque durante toda mi vida pública me he dedicado a conciliar, a reconciliar, a dialogar con partidos políticos distintos y con ellos hemos podido consolidar lo que se llama el cambio hacia la democracia, la transición democrática, que por cierto empieza con un impulso definitorio en Baja California con el triunfo de Ernesto Rufo en 1989, pero después pues siguieron la construcción de instituciones muy importantes como el árbitro electoral, del cual formé parte, el Instituto de Transparencia, en fin. Entonces me ha tocado, por una parte, llevar a cabo estos diálogos, estas negociaciones con otros muchos integrantes de distintos partidos políticos, y lo que requiere este país hoy en día son tres cosas. La primera es de manera muy urgente, reconciliarnos entre mexicanos. Un país dividido no va a ninguna parte, un país con odio entre mexicanos no puede hacer nada bueno ni desarrollarse. En segundo lugar, el gobierno actual ha destruido muchas instituciones. Solamente pensemos en el sistema de salud y en el desastre reprobable que fue el INSABI, que nos dejó hasta sin medicamentos. Y así puedo yo mencionar otros casos. Entonces lo que requiere este país es reconstruirse. Y por último, de las cuestiones más urgentes, quizá la más urgente, es recuperar la paz y el orden. El país está en medio de una violencia como nunca habíamos visto, está ensangrentado en muchas regiones del país y no está por una política criminal del actual gobierno que se llama abrazos y no balazos. Entonces todos estos motivos, y particularmente este último, me permite a mí aspirar a ser el coordinador del Frente Amplio por México, porque cuando fui secretario de Gobernación y encargado de la seguridad interior de este país, que lo fui por 5 años, fue cuando la violencia en este país bajó, el número de homicidios violentos bajaron sustancialmente, casi el 30%. Soy el único secretario de Gobernación, al menos de esta época moderna de México, que lo he podido hacer. Pues cuento con la experiencia, con la capacidad, pero sobre todo con la convicción y el amor a México, a mi familia, a las familias de las y los mexicanos, para aspirar al Frente Amplio por México. Y ahora,
Ahora, en cuanto a finalmente el proceso democrático que implica una competencia, Santiago, ¿cómo se ve? Porque pues se habla mucho de que si lleva la ventaja Xóchitl Gálvez y surgen preguntas como que si usted no resulta el coordinador y posteriormente candidato a la presidencia por parte de la oposición, tal vez o le sucediera a Xóchitl Gálvez, irían como segundo término por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. No, a ver, yo estoy en esto, estoy en la construcción del frente, porque yo ya tomé la determinación, libre, una decisión libre, de estar en la primera línea de batalla durante las próximas 42 semanas. El lugar que deba yo ocupar lo decide la gente. Yo ya tomé mi decisión de estar en esa primera línea de defensa. En consecuencia, quienes vayan a votar el día 3 de septiembre, quienes se hayan registrado en el Frente Amplio por México y quienes no lo hayan hecho, valga el comercial, háganlo. Todavía tenemos esta semana hasta el próximo domingo para que se registren y puedan ir a votar el 3 de septiembre. Pues nos dirán qué lugar ocupa cada uno de los tres finalistas y en mi caso, pues te anticipo, David, que estaré donde me diga la gente. Muy bien. Ahora, pues, ¿qué nos puede decir Santiago de frente a lo que está sucediendo con el PRD, por un lado, en cuanto pues a una alianza y pues el descontento que hubo y que pues están diciendo que los van a buscar para que no se vayan del Frente Amplio o más bien que regresen? Y por otro lado, aunque va un poquito en esa línea, pues lo que está pasando con Movimiento Ciudadano, que como que va con ustedes, como que no. Finalmente, pues muchos vemos, y no sé si estamos en lo correcto, que sí es necesaria una alianza fuerte, consolidada, para ser competitivos en el 2024. Mira, el frente se llama Frente Amplio porque queremos que todos quienes estamos hoy en la oposición, quienes pensamos que México debe ir por un camino distinto, deben de integrarse. Entonces, en primer lugar, pues sí, deseamos que se integre MC, pero también respetamos su decisión si deciden no hacerlo. Y lo mismo le decimos a todos los partidos locales. En Baja California hay partidos locales muy, muy importantes que han tenido un desempeño electoral pues realmente notable. Todos los partidos locales del país tienen cabida en este Frente Amplio, pero también todas las organizaciones sociales, gremiales, sindicales, organizaciones campesinas, también tienen cabida. Aquí no hay exclusión, aquí queremos pluralidad, porque eso es democracia y es el reflejo de lo que hay en el país. Y por eso para nosotros fue muy, muy importante encontrar el punto de retorno del PRD. ¿Por qué? Porque sí reconocimos, y esto pues no es algo nuestro, fue del comité técnico, que no dio las explicaciones que debió haber dado en el momento de tomar la decisión de excluir del proceso a Miguel Mancera y al ciudadano Aureoles, integrantes del PRD. Bueno, esto es decisión del comité, y lo que le hemos pedido al comité, y también se lo pidió Mancera y Aureoles, pues fue que les diera una explicación. Se las va a dar, y por eso Jesús Zambrano, el presidente del PRD, desde hace 2 días, pues ya ha dado señales de su regreso al Frente Amplio por México, y en esa lógica, pues a nosotros nos da mucho gusto, a mí en lo particular, además tengo una gran amistad con los dirigentes del PRD, y quisiera hacer esta batalla de manera conjunta. Santiago, le agradezco mucho este tiempo, pues seguiremos platicando si nos lo permite, que todavía hay muchos temas que se nos quedan sobre la mesa. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Pues solamente que quienes piensen que este gobierno no está haciendo lo correcto y que las cosas pueden y deben de cambiar, la convocatoria es que se una al Frente Amplio por México, integrado por el PAN, por el PRI, por el PRD, por múltiples y cientos, casi diría yo, miles de organizaciones ciudadanas libres que han decidido sumarse. Eso sería mi llamado para que pudiéramos cada vez ser más
el frente fuera cada vez más amplio. David, yo te agradezco muchísimo este espacio y por supuesto que estaré en plena disposición para volver a platicar y que tengan, además, les deseo un buen lunes y un buen inicio de semana. Muchas gracias. Estaremos pendientes, Santiago. Muy buen día y excelente semana igualmente. Gracias, David Mejía. Muchas gracias. Gracias. Es Santiago Krill Miranda, aspirante a la coordinación del Frente Amplio por México y a la candidatura presidencial de la oposición.